La última semana de la vida del Señor Jesucristo, una última semana que transcurre y le transcurre en Jerusalén. Ahí en esa última semana es una semana de mucha presión, mucha tentación en contra del Señor. Es una semana de mucha actividad en el ministerio del Señor Jesús, terminando en esos 2 últimos días con la presión al máximo. La última cena, los últimos mensajes, la última oración. Llega Judas cuando están en el Monte de los Olivos después de la última cena, lo capturan, lo condenan y el Señor Jesús termina en una cruz, muriendo en una cruz. Es en ese momento cuando el Señor Jesús muere en la narrativa bíblica, cuando aparece una persona en la Biblia, José de Arimatea. Y lo vamos a estar viendo empezando en Lucas capítulo número 23, verso 50. Solamente en ese evento, después de la muerte del Señor Jesús, el Señor Jesús colgando sin vida en la cruz, es cuando aparece José de Arimatea. ¿Y quién era este José de Arimatea que el día de hoy nos va a servir como un ejemplo, nos va a servir para enseñanza y Dios toque nuestro corazón? Lucas 23:50 decíamos y dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. En ese versículo, Lucas trata de describirnos quién era, cómo era José el de Arimatea. ¿Quién era él? Pues muy bien, lo primero que nos topamos es que era, al decir José de Arimatea, pues es la ciudad a la que él pertenecía. José era de Arimatea, una ciudad de Judea. Y dice también enseguida que era miembro del concilio. Era de Arimatea, la ciudad de Arimatea, y era miembro del concilio. Abre tu Biblia. Vale la pena que confirmes lo que estamos viendo. Vale la pena que confirmes la palabra de Dios en tu Biblia. Y dice que era miembro del concilio. Vamos leyendo la Biblia, llegamos que era miembro del concilio y nos seguimos. Pero la Biblia no solamente se lee, la Biblia se estudia, escudriñamos, investigamos. ¿A qué se refiere con que era miembro del concilio? Muy bien, el pueblo de Israel en ese momento, en los tiempos de Cristo, está sojuzgado y sometido bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano es el que tiene el gobierno por encima de todo, pero los romanos eran muy hábiles, muy inteligentes, pues siempre teniendo la última palabra en cuanto a cómo se gobernaba un pueblo que caía bajo su yugo, los dejaban que ellos se gobernaran y ellos supervisando por encima lo que se hacía. Pues muy bien, ese concilio era un consejo de 70 personas que gobernaban a Israel bajo la bota romana. Al final, Roma era quien tenía la última palabra, pero ese concilio que en otras partes de la Escritura lo vemos y lo encontramos como el Sanedrín, un consejo de 70 personas que gobernaban sobre el pueblo de Israel y en este caso, como decíamos, bajo la supervisión de Roma. Dice también en el Evangelio de Marcos, no lo busques, toma nota porque vamos a estar cambiando de un evangelio a otro. Este evento en donde aparece José de Arimatea lo podemos localizar en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, que es donde empezamos a leer, y en el Evangelio de Juan. Marcos capítulo 15, 43, y tratando de conocer y de
concluir quién era este José de Arimatea, nos dice que así como formaba parte de ese concilio, de ese consejo, Marcos dice que era un miembro noble. Pero ese noble, esa nobleza, no se refiere a una cuestión de carácter. Una persona noble, una persona, como luego se diría, que puedes barrer y trapear con ella, una persona de la cual no esperas más que cosas buenas, nada malo. Era un miembro noble, refiriéndose a que formaba parte de una familia que descendía de la realeza en Israel. Una familia poderosa, una familia entre los gobernantes, una familia principal importante. Así que José de Arimatea era un miembro noble, perteneciente a la nobleza, al abolengo, a las familias de abolengo, de alcurnia, ahí en Israel. Mateo 27:57 agrega, tratando nosotros de conocer quién era este José de Arimatea, dice que José de Arimatea era un hombre rico de la nobleza, formaba parte de los que gobernaban a Israel entre aquellos 70, había nacido y pertenecía a la ciudad de Arimatea. Y luego, al final del verso 50, en Lucas 23, nos dice que este hombre, José de Arimatea, era un varón bueno y justo. ¿Cómo puedo entender eso de que era un varón bueno y justo? La misma Biblia dice que alguien le pregunta al Señor Jesús y le dice, maestro bueno. Y cuando le iba a hacer una pregunta, el Señor Jesús como que lo detiene y le dice, momento, bueno solo hay uno, y ese es Dios. José de Arimatea, varón bueno y justo. Dice también la Escritura que aún nuestras mejores acciones en nuestra voluntad, según lo que nosotros deseamos, buscamos, conforme a lo que se nos ocurre, nuestras mejores obras y acciones son como trapos de inmundicia delante de Dios, son como trapos de suciedad delante de Dios. Así que cuando habla de que es un varón bueno y justo, es como cuando a nosotros ahora, con Cristo en el corazón, una nueva criatura, una nueva persona, que el corazón de piedra ha sido cambiado y dice la Escritura, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, ¿de qué me habla un varón bueno y justo? Un varón que buscando hacer la voluntad de Dios, hace lo que Dios manda, lo que Dios quiere, está donde Dios necesita y quiere que esté. Un varón bueno y justo, rigiéndose por la voluntad de Dios, haciendo esa buena voluntad. Y seguimos tratando de investigar quién era este José de Arimatea, varón bueno y justo, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo lo que Dios dice. Era un discípulo de Jesús. En otro de los evangelios habla de que él era un discípulo de Cristo. Pero así como muchos otros discípulos no aparecen en la narrativa bíblica de los evangelios, así de la misma manera José de Arimatea no aparece hasta este momento que ya el cuerpo del Señor Jesús está colgando sin vida en la cruz. Era un discípulo de Jesús, así como muchos otros que formaban parte del gobierno, que formaban parte de las familias ricas y poderosas, escuchaban, veían lo que Cristo hacía y se iban convirtiendo, ¿verdad?
Y dice de él que siendo discípulo de Jesús, Lucas 23:51 habla de que esperaba también el reino de Dios. Esperaba también el reino de Dios. Discípulo de Cristo, y esperaba que Cristo volviera nuevamente para establecer su reino, el reino de Dios sobre la tierra. Un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, de que también esperaba el reino de Dios. ¿Recuerdas tú a esos dos malhechores en la cruz que están muriendo junto con el Señor en la cruz? Que en un principio el que estaba a un lado y a otro se burlaban de Cristo, y llega el momento cuando uno de ellos se arrepiente y le llama la atención al otro y le dice: ni aún estando en la misma condenación, ¿temes a Dios? Nosotros estamos en esta cruz según nuestros hechos por la maldad que hicimos, pero él, hablando de Cristo, él nada hizo, nada malo, y voltea este malhechor y le dice al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. José de Arimatea, discípulo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios y esperando que Cristo un día volviera para establecer su reino en la tierra. Esto es importante, lo que viene enseguida. Juan 19:38. Era bueno, era justo, era noble, pertenecía a la realeza, a la nobleza, una familia de linaje bueno, justo, etc. Todo lo que acabamos de ver de este hombre, y aparte discípulo de Cristo, esperando la venida del reino con una nueva venida del Señor Jesús. Y Juan 19:38 nos anota esto. Era discípulo de Jesús, pero secretamente, secretamente. Luego entre los cristianos nos hablamos y nos comunicamos. Para alguien que no le gusta hablar, que no le gusta mostrarse, que no le gusta mostrar su fe delante de los demás, decimos: ¿es de la secreta? Sí, ya cuando se dio cuenta que está entre hermanos es cuando se identifica. No podemos culpar a José de Arimatea, formando parte del concilio, si nosotros en este momento apenas entregas tu vida a Cristo y empiezan a surgir los señalamientos, los detalles. Nosotros, hablando de mí en lo personal, en ese tiempo cuando en una enfermedad, muy dura la enfermedad y con tanta necesidad, en ese momento, muriéndome, me dicen: yo sé qué es lo que te falta, necesitas a Cristo en tu corazón. De ese momento en adelante, muchos de los amigos y las amistades que teníamos nos empiezan a retirar poco a poco. Nos empiezan, decimos, a hacer el fuchi. ¿Por qué? Porque ahora Cristo estaba en nuestro corazón, éramos diferentes, empezábamos a buscar cosas diferentes y a la gente no le cae bien. A ¿para qué le hablas? No lo invites, ¿para qué lo quieres? Pues ya ves, una de las primeras cosas que recuerdo que dijeron: pues ahí anda todo flaco, todo pellejudo, porque había perdido demasiado peso y trae una Biblia bajo el brazo. Eso fue lo que mencionaron. Y se van los amigos. Y luego la presión en el trabajo. Luego no quieres que te identifiquen con Cristo. Cuando te juntas con un grupo u otro, no quieres que te identifiquen. Así José era de la secreta, discípulo de Cristo, pero secretamente. Y lo más duro, cuando llega el punto en que a lo mejor tu esposa o tu esposo te rechaza en esa fe, o tu papá o tu mamá, o tus hermanos. Recuerdo tan bien aquel día
Cuando empiezo yo a hablar con mi padre y papá solamente agachó la cabeza, bajó la cabeza, hizo alguna mueca con la boca y dijo, no es posible, mijito. No es posible que tú también ahora andes con esas cosas. Ya a ti también ya te lavaron tu cabeza, ya te lavaron el cerebro. Híjole, pues la presión empieza a apretar. Cristo viene, ahora andas buscando la Biblia, las promesas de Dios, la vida cambia, tus modos cambian, tus maneras cambian y a la gente no le gusta y esa presión está sobre ti. Imagínate a este hombre con todas las prerrogativas que disfrutaba, rico de la nobleza, formando parte del gobierno, teniendo oportunidad de decidir qué se hace o qué no se hace en Israel, obvio bajo la cobertura y la supervisión de Roma. La presión era mucha para que este hombre, pues, no perdiera sus camaradas, sus compadres, sus amigos, la gente con la que hacía negocios, la gente con la que se manejaba. Así que prefería manejarse escondido. Discípulo de Cristo, pero adentro de la recámara. Discípulo de Cristo, pero adentro de un closet. Y delante de los demás, a poner una cara como si estuviera todavía con ellos. Estamos leyendo Juan 19:38, discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, porque una de las cosas que iban a venir sobre él es que en ese consejo lo iban a cortar, lo iban a echar fuera, lo iban a excomulgar, siendo una sociedad gobernada por la religión, por el grupo religioso, lo iban a echar fuera, él siendo ahora un seguidor a quien ellos andaban buscando para deshacerse de él, deshacerse del Cristo. Aún así, muchos de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a que los echaran fuera del templo, que ya no formaran parte del grupo religioso o que ya no lo recibieran más en la sinagoga. Y da la razón la Biblia. Juan 12:42. Creyeron en él, pero no lo confesaban, lo hacían secretamente para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43, Juan capítulo 12, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Prefieres estar en paz y a gusto con el compadre, la comadre, que no me echen fuera del grupo, que me sigan aceptando, que me sigan invitando, que no me vean diferente, mejor secretamente. Y la Biblia lo dice de esta manera: amaban más la gloria, el abrazo, la aceptación de los hombres que la gloria de Dios. Nos regresamos a Lucas 23, donde estábamos. Este también, siendo discípulo de Cristo, secretamente, pero esperaba el reino de Dios. Y dice al final del verso 51, que él no había consentido en el acuerdo y en los hechos de ellos, refiriéndose en el plan, en la trama que hicieron para capturar al Señor Jesús. Decían ellos, la gente se está yendo tras él. Todo mundo acaba de ser resucitado antes de esa última semana de la vida de Cristo. Acaba de ser resucitado Lázaro y la gente venía para ver a Lázaro, confirmar que había estado muerto. Se van tras él todos. Es necesario, dijo el sumo sacerdote, que nos deshagamos de él, dando a entender que muera él, pero no que termine la nación deshaciéndose, porque los romanos se nos van a venir encima.
es importante que Él muera. Y la trama, el plan era buscar que de alguna manera hacer caer tentando al Señor Jesús, que cayera en algún detalle para capturarlo, condenarlo y deshacerse de Él, matarlo. Así que Él, José de Arimatea, no consintió en ese acuerdo, ni tampoco en lo que terminaron haciendo, refiriéndose a las 30 monedas de plata. Cuando Judas vino, yo se los entrego, yo sé dónde está en este momento, yo los llevo y yo lo voy a identificar. Él no consintió en ese acuerdo. Pero siendo discípulo de Cristo secretamente, amando más la gloria de los hombres, donde dice que no había consentido en ese acuerdo que tomaron, ni en los hechos que siguieron a ese acuerdo con la captura de Cristo, te pones a pensar, bueno, ¿cómo fue que no consintió en ese acuerdo? ¿Cómo fue que él no estuvo de acuerdo en ese plan, en esa trama que hicieron? ¿Dijo algo? ¿O levantó la mano porque hicieron una votación y él votó en contra? ¿Qué fue lo que José de Arimatea hizo? Se siguió manejando muy tranquilamente, muy no me vean, pero no creo que deba ser así. Lo dijo en voz baja, o en su mente no estuvo de acuerdo ni en el plan que habían hecho, ni en los hechos cómo terminaron. Una sola vez aparece José de Arimatea, y José de Arimatea aparece solamente refiriéndose a la muerte del Señor Jesús. ¿Hasta dónde tienen que llegar las cosas? ¿Hasta dónde tienen que llegar las dificultades, la adversidad, para que levantemos los ojos al cielo, para enderezar nuestro camino? ¿Hasta dónde tienen que llegar las cosas? ¿O qué vas a esperar? ¿A qué esperar para mostrar fuego en favor del Cristo, fuego en favor del Señor Jesús? Ya no más indiferencia. Ya no más ingratitud, indiferencia, frialdad. ¿Qué fue lo que hizo José cuando él no estuvo de acuerdo? ¿Qué estaba esperando? ¿Acaso no estuvo de acuerdo y algo tocó su corazón cuando se dio cuenta que lo condenaron? Cuando se dio cuenta que lo estaban llevando cautivo delante de Pilatos. ¿Acaso él no estuvo presente formando parte de ese grupo que gobernaba cuando delante de Pilato, y Pilato queriendo soltarlo, queriendo dejarlo ir, porque sabía que ese hombre, Jesús, no había hecho nada malo, que por envidia lo estaban condenando, y dijo, bueno, en este tiempo de la fiesta de la Pascua, tengo que soltarles a alguien. Y escogió al peor de los malhechores, a Barrabás, y dijo, bueno, ¿a quién suelto? ¿A este? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y todos gritaron, danos a Barrabás. A este, condénalo. A este, mátalo a la cruz. ¿Qué no estuvo ahí José de Arimatea cuando Pilato lo manda para que le destrocen la espalda? Le destrocen la espalda, que la espalda del Señor Jesús quedara hecha trizas, despedazada, sangrando, dándole esos latigazos. ¿Qué no estaba ahí presente José de Arimatea cuando lo veía caminar y no poder con el madero? ¿No estuvo ahí cuando taladraron los pies y las manos y atravesaron su costado con una lanza? ¿No estuvo ahí cuando le pusieron la corona de espinas? ¿Hasta dónde tienen que llegar las cosas? ¿A qué esperar para mostrar fuego,
para mostrar entrega, dedicación, defensa por el Señor Jesús y por lo que Él enseña, por su verdad, defendiendo el camino. ¿Hasta dónde tienen que llegar las cosas? En mi caso, yo recuerdo muy bien, antes de que llegara ese día, el día cuando ya tirado por completo, ya en una cama, antes de eso, el Señor de varias maneras, lo recuerdo perfectamente, cómo me estaba llamando con cuerdas de amor. Y de una u otra manera un día llegó una persona que trabajaba en la oficina, traía unos papeles de la oficina y llega a mi casa. Y allí en el portón, él afuera y yo adentro, me entregaba algo y en su comentario me dijo: Raúl, yo estoy orando por ti. Tenemos un grupo de oración y estamos orando por ti. Híjole, sentí una daga que me atravesaba el pecho y lo único que hice, sin despedirme, me di la vuelta y me metí a la casa. ¿Cómo nos invitaban? ¿Cómo a mí y a mi esposa nos decían: queremos tener una reunión con ustedes, queremos hablarles? Y nosotros, yo en lo personal, ¿hasta dónde quería que llegaran las cosas? ¿A qué esperar? Ahora Cristo ya está colgando muerto. Todo eso seguramente lo vio, todo ese proceso lo vio, lo vivió José de Arimatea, pero ahora ya el Señor ya estaba muerto. Todos habían huido, solamente las mujeres y Juan quedaron ahí al pie de la cruz, pero todos los demás huyeron. Pedro, aún a la distancia, veía lo que había sucedido. ¿Hasta dónde queremos que lleguen las cosas? El cuerpo del Señor inerte, sin vida, sangrando la cruz, todo esa tortura que sufrió, y en ese momento, hasta ese punto, dice la Biblia en el Evangelio de Marcos 15, verso 43, José de Arimatea entró atrevidamente, osadamente, entró con un valor y con un fuego y se para delante de Pilato para pedirle que le entregara el cuerpo de Jesús a costa de su propia vida, porque en ese momento habían condenado a Jesús por ser, así como decía el mensaje, el rey de los judíos, y cuando José de Arimatea ahora venía a pedir el cuerpo de Cristo, se identificaba con Cristo y él también podía haber llegado a ser condenado a muerte. Entra valientemente y le pide a Pilato que le entregue el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprende de que ya hubiera muerto, porque a los crucificados normalmente los podían dejar ahí hasta un par de días y la muerte era un tormento que duraba horas y horas. Y hace venir al centurión y le preguntó si ya estaba muerto Jesús, e informado Pilato por el centurión que ya había muerto, le dice a José: está bien, toma el cuerpo. Juan 19:39. En ese momento aparece también otro discípulo de Cristo, pero de la secreta, Nicodemo. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ahí ves tú la gran, enorme, preciosa, maravillosa conversación que el Señor Jesús tiene con Nicodemo, y también discípulo de Cristo, pero de la secreta. Vino el que había buscado al Señor Jesús de noche y vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, de aceites, como 100 libras. Lo necesario para darle una sepultura al Señor conforme a la tradición judía, así como lo debían de
sepultar, así como lo debían, vamos a usar la palabra embalsamar, trajo especies, aceites, y dicen los conocedores, como habla de 100 libras, que era una cantidad exagerada. ¿Hasta dónde quieres que lleguen las cosas? ¿A qué te esperas? ¿A que hubiera muerto después de toda esa tortura y todo lo que hicieron con él? Y ahora, tratando de apaciguar la conciencia, presentamos 100 libras de especies y aloes para cubrir el cuerpo, preparar el cuerpo del Señor para su sepultura. Y Marcos 15:46 nos dice de José: José, ahora que le entregan el cuerpo, compró una sábana. Así como aquella mujer, cuando le era necesario al Señor Jesús pasar por Samaria, yendo él de Jerusalén a Galilea en el norte, cansado del camino, habla con la mujer y le dice: ¿me das agua para beber? Ahora José va y compra una sábana para poder envolver al Señor, una sábana. Quitándolo de la cruz, lo envolvió en la sábana. Y bueno, él para sí mismo, José de Arimatea, en la peña, en la roca, habían cavado lo que iba a ser su sepulcro, donde normalmente a uno sepultaban el principal de la familia y al resto de la familia. Y dice que ese sepulcro que había preparado José para él mismo, ahora ese sepulcro donde nadie había sido puesto hasta ese momento, ahora ahí es donde vienen y terminan colocando él y Nicodemo a José de Arimatea. Digo, al Señor Jesús. Ahí lo vienen colocando al Señor Jesús. Lo puso en su sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿A qué esperar? Ya está Cristo en tu corazón. Ahora Cristo ha venido y yo te puedo asegurar que en tu vida ha derramado Cristo bendición tras bendición. Ese es el Señor. La vida cambia, las familias cambian, los matrimonios cambian, las metas, los propósitos cambian. La bendición está contigo, pero el compromiso en el trabajo, con los amigos, con los compadres, el no verte señalado, el no venir a toparte con abuelita, que ahora traes la Biblia bajo el brazo, ahora para no venir a toparte con el vecino, o que te dejen de invitar a las quinceañeras, o que te dejen de invitar a las bodas y a los bautizos. ¿Qué vas a hacer? Cristo ya murió por ti. Este es un tiempo de quitarnos de penas, vergüenzas, compromisos y por encima de todo, seguir a Cristo. A nombre del Señor Jesús, hoy te ruego así como dice la palabra, porque este es día de entrega, este es día de salvación, este es día de consagración, no mañana. Hoy, si escuchas la voz de Dios, si has escuchado la palabra de Dios, no endurezcamos el corazón y hagamos una pequeña oración de entrega. Repite conmigo: Señor Jesús, he conocido de ti, sé de ti, mi corazón es tuyo. Te he entregado mi corazón, mi vida, mi casa, mi familia. Soy tuyo. En este día te pido perdón, porque Señor, por los compromisos y mi necedad, luego prefiero ocultarme respecto a que te conozco, respecto a que estás en mi vida delante de los demás. Pero hoy cambian las cosas.
Ya no más frialdad, ya no más indiferencia. Hoy tú eres el Rey y el Señor de mi vida. Eres el Rey y el Señor de mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Y aquello, Señor, que en un momento determinado sucedió en lo privado entre tú y yo, viniendo a mi corazón, cambiando mi vida, bendiciéndome en todo lo que soy, hoy está abierto delante de todos. Si alguien me ve, que sepa, este es un siervo de Cristo, este es un seguidor de Cristo, este va tras de Cristo en el camino. Señor Jesús, mi vida te pertenece, soy tuyo y en tu nombre, Señor, salgo. Y si algo pueden ver en mí, si algo pueden escuchar de mí, que vean y que escuchen a Cristo en mí. En el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Amén.